Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, como cada martes en este punto horario de 21 a 22, Bocas del Tiempo, para acompañarles, acercarles análisis de diferentes áreas que nos toca vivir diariamente en esta sociedad. Uno de ellos tiene que ver con lo que nos va a desarrollar el doctor Alfredo Boxia y que es un poco también un homenaje a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal sanitario de primera línea, al que está allí en la trinchera, en el frente de batalla, sufriendo los golpes de esta pandemia desde hace más de un año. ¿Cómo viven? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su día a día? Hoy en el análisis del doctor Alfredo Boxia. Y en la parte política, por supuesto, vamos a analizar y abocarnos a escuchar el análisis de una doctora politóloga, ella, la doctora Katia Gorostiaga. ¿Cuál es el futuro inmediato de esta crisis presidencial? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá una tercera posibilidad de salida de Mario Abdo Benítez o esto termina aquí? Vamos a escuchar de boca de quien sabe sobre este tema. Renan Rexiegel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, ¿todo bien? ¿Qué preparaste para hoy? Hay mucha gente, encontré mucha gente en la calle que me dice, me quedo prendido en ese punto horario porque me encanta la música. No nos ve a nosotros, no le interesa ya hasta ahora la información, le interesa escuchar la buena música, que también es parte del programa, y te hago llegar esos comentarios porque me imagino que deben ser también muy buenos para vos. Muchas gracias, Andrés, es un honor siempre estar acá en Bocas del Tiempo. Hoy tenemos un repertorio dividido entre un poquito de bossa nova, Ajá, que es el compositor Tom Jobim, que tuvo un rol muy importante. Muy buena música. Así mismo. Y también tenemos un poquito de Julio Iglesias. La mejor música. La mejor música. La mejor música en la segunda parte. Así mismo. Todo esto en minutos más. Vamos a una pequeña pausa y empezamos con el desarrollo de Bocas del Tiempo. Garota de Ipanema, el inolvidable Tom Jobim del eximio violín de Renan Rexiegel, a quien agradecemos cada martes aquí con toda la música. Doctor Alfredo Boxia Paz. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola, Renan. Hola, doctor, buenas noches. Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Ese era el nombre completo. Tijuca, de Carioca de Tijuca, Universal en Nueva York, y amigo de ponerle letras a un tal Vinicius. Así mismo. Qué grande, ¿verdad? Un grande. Un grande, y aquí su compatriota Renan, que hoy le rinde homenaje a un grande de la música, el bossa nova. Doctor, estamos disfrutando de esa linda música, pero al mismo tiempo también padeciendo un momento importante, y los protagonistas de esa primera línea son tus colegas, los médicos, los que... También las enfermeras, la gente que... El personal sanitario. El personal sanitario, para generalizar. Eso correcto. incluye médicos y médicas, para no citar en los dos géneros, claro. Enfermeras, técnicos de todo tipo. Hasta personal de limpieza. Más que nadie, personal de limpieza, nunca nadie se acuerda de esa gente. Claro. Técnicos, imagínate, ecografistas, radiólogos, extractores de sangre para laboratorios, incluso alguno que otro personal administrativo obligado a circular en esos lugares de amplio contacto con el virus, ¿verdad? Están allí hace más de un año. Vienen de una epidemia de dengue feroz, en donde en momentos en que el Ministerio de Salud tomó una decisión que pocas veces toma, suspender las vacaciones de todo el personal médico antes de que aparezca la pandemia. Imagínate, esa gente de primera línea se merece algún tipo de
comentarios y reflexiones en el día de hoy, ¿verdad? Y de reconocimiento también, ¿verdad? Y el mejor reconocimiento que podemos hacer a esa gente no es un par de líneas en el Twitter, no es unos aplausos. Yo creo que el mejor reconocimiento que podamos hacer a esa gente es con nuestra conducta, tratando de evitar de tomar la conducta ideal para esta época, el tratar de evitar los contagios, el evitar la circulación innecesaria, el uso de tapaboca, el alcohol en gel, el lavado de manos, el distanciamiento, todo lo que ya sabemos, pero hacerlo de una vez, es decir, no cargarle más a esa gente. Ese sería un buen homenaje de parte de la gente, no solamente de boca para afuera, no solamente en el Twitter escribir que es fácil, sino con nuestra propia conducta. Y una medida prudente para no entrar en ese mundo claro, de los hospitales a donde van los enfermos con COVID. Bueno, pero algunos se creen inmortales, pues, doctor. Entonces no le interesa, no, a mí no me va a atacar, no me importa. Sí, bueno, porque son jóvenes, demás, son sanos, se van, se aglomeran, se divierten. Y 8 días después uno ve, vuela alto abuelo, sí, vuela alta abuela. Y probablemente él le llevó... que llevaron el virus a la casa, ¿verdad? Pero en fin, digamos que es una situación extrema que solamente la vivieron antes los médicos que participaron en situaciones bélicas, por ejemplo. Correcto. La medicina aprende a velocidades extraordinariamente más altas en estas situaciones, como aprendió en todas las guerras, como aprendieron los médicos paraguayos en la guerra del Chaco. Pero nadie quiere hacerlo de este modo. Es una cuestión universal. Literatura médica califica este tipo de los problemas que afrontan médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, personal de limpieza que está en el primer frente de lucha, como el problema de las 3 P. La primera P es P de pandemonium, una palabra latina que significa un lugar donde hay mucho ruido y mucho caos, porque esas son las salas en donde están los enfermos de COVID, sea en unidad de terapia intensiva, sea en recuperación, sea esperando un triaje o sea internado. Son situaciones clínicas que la gente a veces no ve, porque no es una situación normal de un sanatorio. El paciente está aislado, todo el mundo está protegido, las caras no se ven, el médico, la enfermera no lo toca al paciente, lo toca lo mínimo posible, con lo cual se pierde ese contacto humano que nos enseñan en la facultad y tan importante para ganar la confianza médico-paciente, de tomarle la mano al paciente y preguntarle qué le pasa y ganarse su confianza. No. Lo que ante la ausencia de los familiares por días y días es una soledad espantosa en medio de un caos de gente que circula, que no podés identificar y que está siempre apurada. Esa es la sensación que tiene el enfermo. Imagínate el médico que está allí hace un año, o la enfermera, o la limpiadora, o el que tiene que hacer exámenes a pacientes tratando de no contagiarse, porque si se contagia llevará el virus a su familia. Y ese agotamiento, además de poner, doctor, disculpa que te interrumpa, además de poner en riesgo también a sus compañeros, y varios son los que van a tener que descansar o salir del servicio si es que uno es contagiado. Claro, pero ese uno que es contagiado a veces no lo sabe también, y claro, cada uno de ellos puede ser un transmisor asintomático de la enfermedad, y todos saben que pueden ser eso. Y todos saben que aquel a que están intubando puede ser un compañero. De hecho, han intubado muchas veces y han despedido. Y han despedido a compañeros y compañeras. A lo largo del año, esa es una situación de estrés postraumático enorme. La otra P universal es la precariedad. Precariedad de recursos, precariedad de especialistas. Podemos inventar unidades de terapias intensivas y respiradores, pero no se inventan terapistas, enfermeras especializadas. Que es un mal mundial en este momento. Un mal mundial, pero que se exacerba en lugares donde ya era luego crítica la situación, como en nuestro país. Esa escasez acá tenemos, por ejemplo, una escasez de medicamentos, esa sensación de indignación y desesperación que tiene el paciente que recibe la receta de más y más atracurio que el hospital no le da. Del otro lado tiene a un médico o enfermera igualmente frustrado porque sabe que es una situación indignante y no puede hacer nada al respecto.
Y la tercera P es una P de paranoia. Pandemonium, precariedad y paranoia. Porque termina afectando la salud mental de quienes están en un mundo absolutamente caótico y de desesperación durante tanto tiempo. Más aún en Paraguay, donde la ausencia de muchos recursos humanos hace que el recambio, las vacaciones, la posibilidad de descanso sean inferiores a otros lugares, y entonces uno se encuentra víctima de una situación en donde el médico o la enfermera que habla con el familiar es la primera cara que encuentra ese familiar de un estado al cual le está pidiendo auxilio y el Estado es incapaz de darle. Entonces, obviamente, esa frustración se descarga contra él. Se descarga contra él, no se va a descargar contra una cuestión etérea como es el Estado. Y fíjate cómo se siente ese personal de salud incapaz de solucionar el problema que está mucho más allá del alcance de sus manos, siendo agredido verbalmente o por las redes sociales, o culpable de una situación que ni desea ni es su culpa. Ha llegado incluso, hubo casos de violencia psicológica y verbal y violencia física también, ¿verdad? Lo cual es absolutamente deleznable, porque finalmente alguien que está arriesgando su vida, que está mal pagado, que está así hace un año, que está arriesgando la vida de sus propios familiares, que compromete su responsabilidad civil y penal también, ¿eh? También. En muchos casos. Al final termina siendo insultado en el patio de un hospital. O en las redes sociales. Por algún familiar que no tiene tampoco la obligación de entender toda esta estructura, ¿verdad? Luego está la cuestión, Andrés, de los dilemas éticos y morales. Esto está pasando en todas las terapias del Paraguay. Hay que elegir a quién le damos esa terapia que acaba de quedar libre porque el paciente o falleció o se fue de alta. Este sistema de cama caliente, no hay tiempo que se enfríe el colchón de esa cama porque otro tiene que entrar. Y en la fila están muchos. Y el médico, pobre médico de guardia, el jefe de guardia o jefe de terapia, tiene que elegir aquel que tiene más posibilidades de sobrevivir. No el primero de la fila, no el más bueno de ellos, no probablemente el mejor ciudadano. O el que está esperando hace más tiempo. O el que espera hace más tiempo, sino aquel que es más joven, que tiene menos comorbilidades, que es menos obeso, aquel a quien probablemente la terapia intensiva le salve. Tomar esa decisión en tiempos no bélicos o no pandémicos es un problema que se genera diariamente en los hospitales, pero hospitales en donde hay tiempo de discutirlos en conjunto, hay comités de ética, por múltiples problemas que ponen en discusión la mejor acción médica. Pero ahí las decisiones son colectivas. En las urgencias, la decisión lo toma una persona que luego se va a su casa con el remordimiento de haber actuado como si fuera un dios, sin serlo, y sabe que no lo es, pero tiene minutos para decidir. Esa carga de culpas que la situación le impone a un pobre individuo que ha elegido ser terapista o jefe de guardia de urgencia, cobra su precio, porque finalmente hay un dolor moral muy grande, no solo de los familiares, sino de los que están del otro lado. Y tienen que enfrentarse estos colegas, estos compañeros y compañeras de trabajo, encima de toda la desinformación. Gente que no ve esta realidad, que no vive las urgencias, que no ve lo que sucede en las terapias intensivas ni en los pacientes respirados, opina alegremente por las redes, ¿verdad? Y entonces vemos pacientes automedicados, gente que cree más en Facebook que en lo que le dice su médico, gente con tratamientos absolutamente absurdos o negacionistas, o que creen en teorías conspiranoicas, o que dicen que el virus es un invento, o que son antivacunas. Imagínate la frustración de aquel que está laborando hace un año
en estas condiciones cuando escucha que sus propios colegas médicos por la verdad, ñandeco, se suman a esta campaña conspiranoica de mentiras, ¿verdad? Bueno, esta es una situación mundial, pero hay cosas que en Paraguay le agrega, la situación sanitaria paraguaya le agrega... Y nuestra idiosincrasia propia. Exactamente, que no se viven probablemente en otros países del mundo. Por ejemplo, la injerencia política. Sí. Esta pandemia pone en evidencia la criminalidad de que los políticos manejen la salud pública. Hace poco vimos una pelea entre sectores políticos colorados por nombramientos en la 7ª región sanitaria de Itapúa, en donde allí se peleaban partidarios del diputado Colin Soroka, otros del diputado Harms. ¿Cuál era el cupo de quién? La salud pública, IPS. Eso se repite en prácticamente, no digo todas, sería injusto que lo diga, pero en muchísimas regiones sanitarias. Y desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Y hoy estamos pagando el pato por eso. Claro, porque ¿qué sucede? Sucede que el director de la región sanitaria es nombrado por el presidente de seccional, el gobernador o el presidente del comité liberal. Es una cuestión mayoritariamente colorada, pero no única. Claro. Solo porque hay menos gobernaciones liberales. Pero por un político. Y ese jefe de la región sanitaria nombra directores de hospitales regionales y municipales del mismo partido y del mismo movimiento. Con los mismos criterios. Con el mismo criterio. Sin ser los más preparados para los cargos. Pero a veces coincide que el de mejor currículum está ahí, pero es una coincidencia y no debería ser así. La frustración, la desmotivación que eso produce en todo el equipo médico que se está arriesgando es enorme. Esa gente que no va a poder hacer una carrera sanitaria si no tiene un apoyo político. La otra cuestión tiene que ver con los bajos salarios. Los bajos salarios y la desprotección social. Se han muerto más de 30 médicos y más de 30 enfermeras, centenares de ellos estuvieron en terapia intensiva y probablemente miles estuvieron contagiados. Sus familias están al desabrigo como cualquier otra familia paraguaya. Por eso hoy es que te propuse, Andrés, sí, que rindamos un homenaje a estos luchadores, porque pese a estas condiciones tan precarias, a estas dificultades tan poco reconocidas por la sociedad, muy pocos de ellos abandonaron las trincheras en los puestos de lucha. Es cierto. Sí. Simplemente... Doble mérito. Doble mérito. Estar ahí y no claudicar. Sin saber que, como en otras partes del mundo, en donde hay más aglomeración urbana, más edificios, pueden ser aplaudidos a las 8 de la noche, como ocurría en Europa. Sí. Pero quiero que sepan que desde acá les enviamos un reconocimiento. Creo que la descripción que hiciste desde tu condición de médico y conocedor del área es muy válida para que la gente hoy también reflexione un poquito sobre esta arista de las tantas que trae esta pandemia hace un año y que debemos ser agradecidos, debemos ser reconocidos. Y yo repito, la mejor forma de hacer un homenaje a este personal médico que está permanentemente, o personal sanitario, para englobar a todas las profesiones y oficios que están ahí en el frente de batalla, siempre es el cuidarnos a nosotros mismos, tratar de darle menos trabajo a él, de proteger a nuestras propias familias, a nosotros, y que se descomprima un poco esos hospitales, esas camas, esas terapias intensivas que hoy están allí en el ojo de la tormenta. Entonces, hablar de esto, reflexionar como lo hizo el doctor Boxia, me parece muy oportuno y me parece que invita también a los televidentes a tener una mirada un poco más empática con estos héroes o mártires, como bien dice hoy nuestro Zócalo. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a ir de este bloque con un homenaje también para ellos, para los médicos, con la música de Renan Rexiegel de fondo.
Muy bien, estamos de vuelta para este tercer bloque, ahora cambiando un poquito de tema, vamos más hacia lo político. Estamos esta noche con la doctora Katia Gorostiaga Guyari. Doctora, muy buenas noches, gracias por venir, por honrarnos con su presencia. Muy buenas noches, Andrés, y muchas gracias a vos por la invitación realmente. Bueno, doctora, estamos en un momento quizás de los más delicados de los últimos años, si uno cuenta, y leía un escrito suyo de hace un tiempito cuando recopilaba las crisis presidenciales que tuvo Paraguay en este tiempo y que nos ubican entre uno de los países de Latinoamérica con peor índice en ese sentido, y recopilaba casi todos los presidentes de la República, excepto uno en este periodo democrático, tuvieron sus respectivas crisis y algunos más de uno, más de uno. Y no. Esta no es la excepción, digamos, en esa larga cadena de crisis, ¿no? No, la verdad que Paraguay estadísticamente, por lo menos hasta el 2016, estábamos en segundo lugar en América Latina con el mayor número de crisis presidenciales. El único país que nos ganaba, por decir de alguna manera, era Ecuador, que tuvo hasta el 2016, que es el corte del último análisis que yo hago, creo que había tenido 12 o 11, y nosotros habíamos tenido 10, si no estoy equivocada. Y eso contando como la crisis política de Lugo, no los 24 intentos o amenazas de juicio político que tuvo, sino tomando las 5 o 6 más importantes. Claro, y a partir de ese momento otras 3 importantes, como por ejemplo la que tuvo Horacio Cartes en el momento con el incendio del Congreso, la de Mario Abdo también. Entiendo que crisis presidencial también usted hace alusión a las amenazas de terminar con un periodo presidencial. Claro, yo en el análisis incluyo cualquier tipo de amenaza que venga desde la prensa, desde los movimientos sociales, pero me concentro en las amenazas de destitución que vienen desde el Congreso. Ajá, correcto. Esta es la segunda de Mario Abdo. La segunda, sí. La del año pasado fue bastante... Con el acta... interesante. ¿Año pasado o antepasado? 2019, sí. Sí, 2019, antepasado. Antepasado. Esa fue una crisis muy particular. ¿Y cómo se recupera un presidente? ¿Qué dice la experiencia a nivel latinoamericano cuando se superan estas crisis, como ya al parecer Mario Abdo está consiguiendo salir a flote de esta su segunda crisis? ¿Cómo se vuelve fuerte de nuevo, o ya no hay caso de que se haga fuerte de vuelta a un gobierno, que vuelva a tener liderazgo, que la gente vuelva a confiar en él? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? ¿O esto va ya a debilitar tanto que en un tercer hito puede ser el definitivo? Mira, históricamente, por lo menos de lo que yo he leído y he investigado, la popularidad política de un presidente que ha pasado por estas crisis se recupera, pero no vuelve a alcanzar el nivel que tuvo anteriormente. Por darte un ejemplo cualquiera, o un caso hipotético, si Mario Abdo tenía 55% de popularidad cuando asumió el mandato y ahora tiene 36%, por decir un número cualquiera, realmente no sé, como mucho va a volver al 40%, pero a esa aprobación inicial que tenía después de 2 crisis presidenciales, de 2 inicios de juicio, o amenazas no, fueron inicios de juicio político, no consiguieron los votos nomás, ya es difícil que vuelva a repuntar. A no ser que pase algo, no sé, que mañana lleguen 4.300.000 vacunas, ¿verdad? En este caso particular. Igual todo tipo de análisis de crisis política en el contexto del COVID es para los propios politólogos y mucho más para los políticos, es como muy difícil de medir, porque no se ha vivido históricamente. Bueno, sí, históricamente sí, pero en tiempos modernos no se ha vivido una crisis así. Claro. Yo, y le cuento a los televidentes, la doctora Katia pone énfasis en estudios justamente sobre temas democráticos, golpe de Estado, crisis presidenciales, etc. Ella es una estudiosa de ese fenómeno en particular de la política, y por eso su opinión hoy vale y mucho en este momento en el que nos encontramos. Por eso le quería preguntar, doctora, a pesar de esa dificultad para recuperarse para cualquier presidente que haya sorteado una crisis presidencial, desde el punto de vista del país, del Estado, del gobierno, la democracia,
también sale golpeada de una cosa así. ¿Se puede recuperar institucionalmente un país? ¿Y cuánto tiempo debe pasar? Porque si uno hace un recuento, el 99 con Argaña, el 2012 con Lugo, son dos periodos presidenciales que otra vez Paraguay no terminó normalmente. Y si uno dice 2 de 5, bueno, estamos ahí casi en un 50% de los periodos presidenciales que no llegan a terminar. Entonces, también como sociedad, como democracia, sale lesionado el país en un acontecimiento como ese, ¿no? Es que de una crisis presidencial todas las esferas salen lesionadas. La esfera económica sale sumamente lesionada o afectada. La esfera política, la credibilidad política, tanto del presidente como los demás líderes y lideresas políticas, también sale golpeada. Y la propia sociedad también sale golpeada, porque el impacto de la crisis económica o de la inestabilidad política que tenemos se ve en todas las esferas. Entonces, el tiempo que lleva a recuperarse es casi hacer futurología realmente, porque cuando asumió Lugo pensábamos que ya habíamos terminado la transición y en junio del 2012 nos dieron una cachetada de realidad, como dice una amiga, de que la transición todavía sigue transitando. O sea, desde la caída de la dictadura tenemos 2 presidentes que no lograron concluir su mandato y otros tantos presidentes que enfrentaron, González Macri enfrentó 2 juicios políticos y una amenaza. Lugo en realidad enfrentó 24. Mario Abdo Benítez ya va en el segundo intento de juicio político. Pero ahí también hay una cuestión de un error de los políticos, creo yo, porque el juicio político pues se crea como una herramienta de última ratio, ¿verdad? No es que vos le enjuiciás políticamente porque te cae mal el decreto que dijo o porque desapareció 15 días. Vos enjuiciás políticamente cuando tenés mal desempeño de las funciones y eso está taxativamente establecido en la Constitución. ¿Cuáles son las causas? Sin embargo, acá se usa el juicio político como una suerte de voto de censura o claro, como una suerte de voto de censura. En realidad el nivel acusatorio nunca tiene, desde el punto de vista estrictamente jurídico, relevancia, casi nunca. Además, más son los votos que otra cosa, la voluntad política. Yo recuerdo todavía el nivel acusatorio de Fernando Lugo, donde habían 6, 7 causales y al final ponían que todos eran hechos de público conocimiento. Nosotros que somos abogados finalmente sabemos que eso no son hechos de público conocimiento, claro, pero esa era la justificación. En realidad era sacarle rápido y como consiguieron los votos era el momento para hacerlo, porque a lo mejor si se esperaba 2 semanas más la cosa se enfriaba y no le sacaban. Sí. Entonces es una herramienta fantástica, yo creo que es necesaria en todas las democracias. No obstante, creo que acá en Paraguay está muy mal utilizada, por un lado, y por otro lado, no solamente en el sentido que se usa como voto de censura, sino que se usa también como una herramienta de presión. Entonces hoy tenemos presidentes debilitados porque el único poder que tienen realmente es el veto legislativo, mientras que tenés un Congreso que tiene el superpoder del juicio político, y si hace algo el presidente que no les gusta, están todo el tiempo con él. Mira que te enjuiciamos, mira que te enjuiciamos. Y si no es el Congreso, es la prensa. Y si no es la prensa, es la sociedad civil. Entonces es como muy difícil también, o sea, ponerse en los zapatos de cualquier presidente de la República del Paraguay es muy difícil. Ahora, ¿qué es más pernicioso, doctora? ¿El llevar adelante un juicio político a pesar de no estar apegado a la norma de la Constitución, o permitir que continúe un gobierno inepto que en realidad es perjudicial para la conducción o para el momento de la nación? ¿Qué es más pernicioso? ¿Nos vamos al caso específico de Mario Abdo Benítez? Claro. Yo creo que es peor ahora mismo que se le destituya a Mario Abdo Benítez. Me parece que el país no está en condiciones para atravesar un juicio político. Y me parece que hay problemas mucho más preocupantes que un juicio político, y a pesar de que yo soy muy crítica del gobierno de Abdo Benítez, creo que está dentro de todo haciendo lo mejor que puede con toda la precariedad que existe. El problema del sistema sanitario, del sistema de salud paraguayo no es de ahora. Ahora se nota, pero no es de ahora, es un problema que viene hace 30, 40 años. ¿Cómo ¿cómo pretendes que el sistema de salud paraguayo funcione si es que presupuestariamente se les da más porcentaje del PGN
a combustible de militares que a la salud neonatal. Y te estoy dando un ejemplo nomás. Entonces, evidentemente que el sistema no funciona. No es culpa de Mario Abdo, no es culpa de Cartes, no es culpa de Lugo. Es algo histórico. O sea, no es culpa exclusiva de ellos. No, claro. Pero son parte de la culpa. Por supuesto. Sí. Pero además, ningún país estaba preparado para esta crisis, para esta pandemia. O sea, yo no veo ningún país en el mundo. La propia Merkel salió a pedir disculpas la semana pasada. Y eso que pensábamos que estaban bastante bien. Sí, lo que pasa es que la percepción que tiene la sociedad también es un poco de corrupción en medio de toda esa precariedad y ese caos, actos de corrupción donde de repente la gente dice, bueno, eso es el acabose, porque vos podés no tener, podés tener una mala gestión, pero que encima haya hechos de corrupción, entonces eso exaspera a la gente. Ahora, doctora, ¿cómo ve usted un tercer intento? ¿Va a aguantar Mario Abdo? Le pregunto esto porque sabemos que HC es el que sostiene al gobierno en el sentido de que en el orden de prelación del mando, en caso de que saliera el presidente y vicepresidente, al fin y al cabo es otro abdista el que va a seguir. Pero esto podría cambiar en julio, cuando cambie el presidente del Senado. Y bueno, y allí podría relanzarse la idea. ¿Le parece que puede aguantar otro intento si las cosas se repiten? En tanto Horacio Cartes siga teniendo la sartén por el mango, Mario Abdo Benítez va a seguir siendo presidente. Categórico. Para mí es así. ¿Y no le conviene a HC poner a un presidente del Senado que sea... No, a HC le conviene desmarcarse de este gobierno lo más que pueda, apoyarle en la medida de lo necesario para que se sostenga, porque es un muy mal antecedente que un presidente colorado sea expulsado por un juicio político y además ahora mismo no tiene asegurada es decir, el abdismo, si creemos que existe un abdismo, personalmente yo no creo, pero el abdismo tiene asegurada su continuidad. Pero a HC y a los movimientos de oposición les conviene desmarcarse lo más que pueda de este gobierno, porque es indiscutible que hay hechos de corrupción enormes, es indiscutible que hay una mala gestión, es indiscutible que, bueno, yo en lo personal creo que Mario Abdo Benítez no tiene espalda política suficiente para llevar adelante a lo mejor los cambios que quería hacer o las reformas que quería hacer. A lo mejor tenía buenas intenciones, pero no tiene espalda política para eso. Sobre eso quiero preguntarle a la vuelta de la pausa. ¿Es una falta de liderazgo, una cuestión de actitudes personales? ¿Tiene actitudes, no le dejaron ser? ¿Es una cuestión de las roscas, las mafias? ¿Dónde estuvo el problema de Mario Abdo y su conducción? Pero a la vuelta de la pausa, si me permite, doctora, nos vamos con una buena música, a unos consejos y enseguida volvemos. — 21:54, 21 grados de temperatura. Estamos en vivo, estamos en compañía de la doctora Katia Gorostiaga Ullari, politóloga, hablando de las crisis presidenciales en Paraguay, las últimas. Y doctora, le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cómo hizo Mario Abdo para llegar acá? ¿Qué no hizo o qué hizo mal para llegar a este punto de lo mínimo que puede estar en popularidad un presidente? Convengamos que hay muchas cosas que le tocaron vivir a Abdo Benítez desde que asumió la presidencia que afectaron su popularidad. Empecemos con que su propio hermano estaba acusado de corrupción en el IPS. Seguido tenemos el acta entreguista, como se le llamó, y después vino la pandemia. Y la pandemia creo que nadie sabe efectivamente gestionar o cómo sería la mejor manera de gestión, más con las compras irregulares, esto del supuesto pago equivocado. Entonces es como que tuvo un montón de cosas, o sea, su presidencia atravesó muchas cosas que tienen
que tienen características de crisis. Y eso por un lado. Y por otro lado, no existe un abdismo en el Partido Colorado. No existe. No existe un abdismo. ¿Qué hizo Mario Abdo Benítez? Juntó todos los anticartismos y con esos anticartismos llegó a la presidencia. Entonces no tiene una verdadera espalda política que le soporte. Él necesita sí o sí de Carter para sobrevivir a todas estas crisis presidenciales. Y es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Pero vislumbró él en algún momento que así iba a ser o se fue dando eso con los hechos? Yo quiero creer que tiene la inteligencia suficiente como para darse cuenta de eso desde el comienzo. Quiero creer, por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué ve usted, doctora, en la vereda de enfrente, en la oposición? Si es que esta experiencia colorada 2018-2023 no es buena, llega a terminar a los tumbos, se vienen unas presidenciales donde la oposición va a tomar más protagonismo, ¿de qué va a depender eso? Y va a depender de la madurez política de la oposición y que dejen de lado sus... rencillas caseras. No, ni siquiera caseras, sino sus cuestiones personales, por decirte de alguna manera, y logren aliarse. El Partido Colorado, ni el Partido Liberal ni la izquierda le gana sola, difícilmente. ¿Le ve usted al Partido Liberal unido, yendo a las urnas con una sola propuesta y todos embanderados como fue alguna vez? Y lo hicieron en las últimas 2 elecciones. En las elecciones con Lugo se fueron aliados. En las elecciones contra Mario Abdo se fueron aliados. No tienen otra opción. Si recordás, las últimas elecciones el Partido Colorado tuvo 1.200.000 votos, mientras que la Alianza tuvo, no sé qué, 800.000, 900.000. Entonces la diferencia de votos que hay es demasiada. Necesitan aliarse. Es la única manera. Es la única manera. Si no, no hay opción de ganarle al Partido Colorado. Creo yo, ¿verdad? ¿Y algún liderazgo que usted pueda ver en el país fuera de los que puedan salir de los partidos políticos propios de la oposición? Hablo de Llano y Alegre. ¿Alguien que pueda aglutinar esas fuerzas? ¿Existe en Paraguay? Y en algún momento se pensó que podía ser Payo Cubas. Ahora mismo yo no creo. Una opción interesante a mí me parece también la de Katia González. Pero realmente yo no veo una suerte de liderazgo mesiánico o carismático como fue el de Lugo. El de Lugo. Yo no veo, pero realmente no me animo tampoco a decir que no. A lo mejor hay alguno que se está formando y que está jugando callado nomás hasta que llegue el momento de las elecciones. ¿Cuánto pueden influir los que ingresan? Creo que son más de 600.000 los que se van a incorporar al padrón como diferencia entre el 2018 y el 2023, esa masa joven, poco más crítica de la que éramos nosotros a esa edad, gente que maneja las redes sociales, en donde generalmente se generan todas estos movimientos hoy sociales y un poco de resistencia. Ellos manejan muy bien esas redes. Entonces, ¿cree usted que pueden influir en las próximas elecciones o los aparatos eleccionarios todavía van a ser lo suficientemente decisivos para seguir que la cosa siga siendo igual? Creo que vamos a ver de las dos cosas. Creo que van a haber un porcentaje de esos nuevos electores cooptados por los partidos políticos, pero creo también que va a haber una masa crítica importante que va a ser una suerte de voto castigo, que es lo que yo realmente espero que hagan en las próximas elecciones. Y doctora, dando una mirada ya un poco más global a la democracia en Paraguay, ¿en qué estamos flojos y en qué estamos bien a su criterio? Tenemos baja institucionalidad, tenemos mucha corrupción, nuestra calidad de la democracia está entre la media baja de la región, nuestras instituciones no responden a las necesidades de la ciudadanía en general. Y la ciudadanía, o por lo menos grupo de la ciudadanía, se está despertando y está exigiendo lo que le corresponde. Esa es una diferencia sustancial si uno mira 10 o 20 años atrás, con excepción del marzo paraguayo, que fue algo absolutamente enorme, atípico con respecto a lo que se había dado años anteriores, ¿verdad? Es enorme. Es que los movimientos sociales, los grupos de movimientos sociales que se han manifestado no recientemente, sino que empezaron ya hace años, se dieron cuenta que tienen poder. ¿Echaron cuántos? 5 o 6 diputados aproximadamente. Escracharon lo que quisieron y lo que no quisieron. Le hicieron una manifestación frente a Hamburgo y Charrúa, otra frente a
frente a la casa del propio Cartes. O sea, tienen fuerza y conocen de su fuerza. Pero siguen siendo insuficientes, lo demostró el intento de juicio político, las jornadas, que creo que fueron 9 o 10 consecutivas protestando por la salida de Mario Abdo y del vicepresidente, y una vez llegado al ámbito político de eso no pasó nada. O sea, pero lo que pasa también ahí, Andrés, es que los movimientos sociales históricos no se están manifestando. O sea, vos no viste el sindicalismo manifestándose, no viste el campesinado manifestándose. Fue un grupo heterogéneo de gente que se manifestó, pero no son personas que están orgánicamente estructuradas como los sindicatos, como los campesinos o como otros sectores que tienen realmente injerencia en política. Está bien, los movimientos heterogéneos consiguen muchas cosas y es interesante eso. Pero en una situación como el COVID, primero luego que no fueron tampoco tantas personas las que salieron a manifestarse. Sí, hubo mucha manifestación. Pero ahí también entra a tallar el miedo del contagio, la cuarentena, entre otras cosas. Pero sí, yo creo que de todas maneras se ve una diferencia muy importante y muy loable, de hecho. Yo admiro profundamente a la gente que salió a manifestarse. ¿La doctora Katia Gorostiaga es optimista o es pesimista con respecto al futuro inmediato de esta crisis política que está viviendo en nuestro país? Soy realista. ¿Implica qué? Implica que creo que como te dije, mientras que Horacio Cartes siga teniendo la sartén por el mango y le siga apoyando a Mario Abdo Benítez, Mario Abdo no sale. El día que HC se despierte enojado con Mario Abdo Benítez sale. Ahora yo no veo esa posición de que Horacio deje de respaldarle políticamente a Mario Abdo. Allí está el poder real entonces, no en las calles, no en las manifestaciones, no en las redes, no en los medios de comunicación, no en la disconformidad de la gente. El poder está ahí. Para mí sí. Doctora Katia, muchísimas gracias por su presencia, un honor haberla tenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, nos vamos esta noche como habíamos comenzado, con un homenaje a los héroes, a los mártires ya a esta altura, el personal sanitario que está allí en frontera, en trinchera, en primera línea, con este tema y con estas imágenes.